conversamos con la licenciada Beatriz Cordero Pérez. Ella es licenciada en psicología, especialista en reclutamiento de la firma DHL. Le agradecemos, Beatriz, que esté con nosotros en esta Feria de Empleo 2023 y hablando de esas cosas que de vez en cuando nos aterrorizan, pero deberíamos tomarla como algo más llevadero, que son las entrevistas. Bienvenida de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y realmente para mí es todo un gusto poder estar acá compartiendo con su persona y también con todas las personas que nos encuentran en casa viendo lo que sería esta transmisión. Absolutamente, agradeciéndoles de verdad, esta Feria de Empleo es un esfuerzo por poder a todas las personas que están en busca de empleo, de mejorar el que tienen. Es que eso también es importante, lo conversamos en una entrevista en horas de la mañana, Beatriz, que aspirar a mejorar hoy en día, me imagino que es hasta algo que las empresas quieren que la persona quiera, que es superarse. Sí, correcto. Lo que es una entrevista de trabajo se puede decir que es la fase del proceso de reclutamiento donde nosotros, los profesionales en recursos humanos, hacemos la validación de las diferentes competencias que puede tener cada candidato y también la validación de las destrezas duras, o sea, de sus conocimientos técnicos, todo en base a una conversación. Bueno, ya usted me ha dado un tip de que es una entrevista, pero ¿cómo, cómo, cómo plantear tanto para el reclutador como para quien se somete a una entrevista los objetivos, las aspiraciones, qué destrezas de alguna forma tengo que intentar mostrar en una entrevista para que sea eficaz? Ok, primeramente tenemos que revisar el perfil de puesto. Ujú. Vamos a estar revisando qué es lo que necesita esta compañía, cuáles van a ser sus habilidades y demás antes de aplicar. Cuando podemos verificarlo, gestionamos nuestra aplicación como candidatos. Esperamos que los especialistas de recursos humanos nos contacten si vemos que el currículum está corto a lo que sería la posición. Cuando ya estamos en la entrevista inicial, que normalmente puede ser una Ujú. llamada telefónica, tener bastante conocimiento de lo que nosotros pusimos en nuestro currículum vitae, todas las destrezas que se necesitan y demás. Y cuando ya estamos dentro de la entrevista presencial, hay muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta, tanto como candidatos, así como también los reclutadores. Y dentro de lo más importante que debe tener un candidato mientras está participando en un proceso de selección es conocer el perfil, conocer la empresa que vas a aplicar y también conocer sus diferentes habilidades, tanto lo que serían competencias y también destrezas o formación. Ahora, durante la entrevista propiamente, Beatriz, ¿qué será mejor? ¿Esperar a que me pregunten? ¿Hablar yo de más? Porque de vez en cuando me imagino que una pregunta de más o una frase de más no ayuda, ¿verdad? Espérese a que le pregunten. O bien de pronto un reclutador quiere a alguien o en las empresas quiere a alguien proactivo, que proponga, que se anime un poquito en este mundo también tan retador que hay. ¿Qué será mejor? Ujú. El reclutador ya va a tener una base que va a gestionar de consultas. Ya el Ujú, reclutador va a haber estudiado a la persona como tal, su currículum vitae y demás. ujú, ¿Qué debe hacer un candidato? Debe poner muchísima atención a lo que se está consultando y realmente dar información concreta, ejemplos concretos de lo que se le está consultando. También debe darlo de una manera eficaz, hablar de una manera asertiva, una comunicación fluida. Se debe también ver a la persona que se haya preparado, que esté disfrutando del proceso. Una buena actitud también es fundamental en un proceso de entrevista. Sabemos que muchas veces está el tema nervios, ujú. este, pero se debe cuidar también el lenguaje corporal, se debe cuidar también cómo estamos manifestando el mensaje y si realmente nuestro mensaje es claro. Esos nervios, me imagino, Beatriz, que pueden responder o a quien de pronto no dice la verdad, entonces lo que se le está preguntando, Ujú, pero también nervios naturales, está queriendo el trabajo de esa persona, ¿verdad? exacto. Está, de alguna forma está aspirando a algo que la persona que tiene enfrente le podría ayudar a conseguir o no, ¿verdad? ¿Cómo el reclutador va midiendo, por así decirlo, cuándo es uno y cuándo es otra escenario frente al que está? Ok, muchas veces nosotros gestionamos preguntas en base a diferentes tareas que ya la persona tuvo que haber gestionado en el pasado. Entonces, siempre les recomendamos a los candidatos, realmente hablen con toda la veracidad del caso, den sus ejemplificaciones y si no tuviera tal vez un ejemplo específico
para lo que el reclutador le está consultando, decir la verdad y decir, no tengo la experiencia, sin embargo, podría hacer esta ejemplificación de esta manera. Porque en el momento que una persona empieza a dar tal vez información no verídica, la persona no lo va a decir de una manera natural. La persona puede inclusive tutiviar y además. Ujú. Cuando ya son los nervios normales, todos nosotros tratamos como reclutadores también hacer una entrevista un poco más amigable, no solamente hacer un checklist, sino que la persona también tenga este confort durante el proceso para que estos nervios se puedan aminorar bastante y poder brindar la información. Ujú. ¿Qué hacer durante la entrevista? ¿Qué es? eh, claro, hay diferencias entre lo presencial y lo virtual, por Ujú. supuesto, ¿verdad? Y me imagino que en lo virtual hoy cuesta más medir de pronto ciertas sensibilidades que tiene la persona, ciertos gestos, pero en uno en otro, ¿qué será mejor hacer o no hacer para un aspirante? Ok. Ahora que estamos en un mundo ya virtualizado, las Ujú. entrevistas virtuales es el auge que se está dando. Igual se mantienen muchas veces las presenciales, pero para ambos tipos de escenarios se debe tener una muy buena comunicación. La comunicación es la clave. Se debe preparar el candidato para la entrevista previa. ¿Cómo se prepara un candidato? Ujú. Estudia la posición, como anteriormente lo hemos conversado. Puede hacer una simulación de posibles preguntas que le vayan a gestionar, visualizar cuáles serán las competencias, por ejemplo, si es una posición de liderazgo, una posición de Ujú. supervisor, la persona ya va a leer la descripción del puesto y decir, bueno, pueden preguntarme tal vez sobre antiguos trabajos donde yo haya liderado, donde yo haya tenido personal a cargo y demás. Entonces se debe hacer como un pequeño sketch la persona de que Ujú. posibles ejemplos que pueda utilizar. Durante el proceso como tal, la persona debe cuidar muchísimo la manera en que se comunica, que su mensaje sea claro, tener no ser tan rápido a la hora de hablar, Ujú. también cuidar mucho su lenguaje corporal, cuidar su presentación personal, aunque sea una entrevista virtual, que el espacio donde la persona esté gestionando su entrevista sea idóneo, que no haya muchos distractores, que el sonido funcione, que la persona se vea que realmente se empeñó para poder conseguir un trabajo, porque al final la primera presentación va a ser su currículum, Ujú. pero el contacto real va a ser en su entrevista. ¿Qué tan importante hoy, Beatriz Cordero, quien es especialista en reclutamiento de la firma DHL, licenciada en psicología, es por llamarlo la impresión personal, bueno, la marca personal, ahí se Ujú. habla evidentemente de la marca personal, pero la estampa de la persona, esa primera impresión, ¿qué tanto hoy influye en compañías donde lo que quieren muchos son resultados, y, ¿verdad? Pronto la imagen de cómo se presenten no sé si pasa en segundo plano frente a lo que va a lograr o sigue siendo tan relevante como lo era Ujú. antiguamente. Yo siempre he considerado que la primera impresión lo es todo. Ujú. Igualmente, tenemos que ver qué tipo de empresas vamos a aspirar. Pero yo siempre les digo a las personas, si ustedes van a una entrevista laboral, es un proceso formal. No quiere decir que tengo que vestir de traje entero, de último diseñador y demás, no, pero que tenga una vestimenta acorde a la posición que estás aspirando, que sea un business casual, que la persona se vea con una muy buena impresión porque también si la persona se siente bien consigo misma, si no tiene distractores en su ropa, algo que esto se me cae, no sé si esta prenda me queda bien, entonces inclusive cuando ya la persona se siente bien como tal vez está presentando, puede ejecutar una mejor entrevista como tal, porque se va a sentir conforme al entorno, a lo demás, y va a poder prestar atención y no distraerse en esos factores que pueden afectar. Magnífico. Estamos conversando en esta Feria de Empleo 2023 de la UNED, la entrevista laboral con Beatriz Cordero. Además, ella es especialista en psicología. Interesante ese perfil, Beatriz, de psicología, no solo las habilidades blandas, sino esos gestos o la inteligencia emocional que tanto hoy se habla porque es necesario tenerla en el empleo. Pero del lado del reclutador, ¿qué tanto eh, puede en una entrevista ir midiendo esos aspectos psicológicos de un potencial colaborador de la empresa?
Los especialistas en lo que sería recursos humanos, háblese de personas en la administración de empresas, psicólogos y demás, también están entrenados para poder evaluar cómo es el comportamiento no verbal de la persona, qué puede representar si la persona está con mucho jugueteo en las manos, que puede decir que está nervioso o que tal vez la persona no muestra un interés, que estoy cruzado de brazos, entonces quiere decir de que no estoy mostrando interés tal vez en el proceso, no es la posición que tal vez esperé que lo hiciera. Entonces realmente es muy importante aprender a evaluar concretamente. En la parte de psicología existe también lo que es la psicología organizacional, donde a nosotros nos entrenan para poder evaluar estos aspectos en pro a un ambiente laboral. Importante en la entrevista de la mañana, abordamos el tema de actividades, por así decirlo, extracurriculares que hubiera hecho la persona en otros espacios como el colegio, secundaria, etcétera, etcétera. Ahí que tanto hoy es importante la capacidad de la persona potencialmente, porque en una entrevista no se puede saber todo, ¿verdad? Hay que dejarlo que ingrese para medirlo, pero ¿qué tan capaz es esa persona de socializarse para lograr objetivos colectivos con otras personas, ¿verdad? Me refiero a capacidad de trabajo en equipo, colaborar, no solo que de pronto sea magnífico trabajando individualmente, sino también trabajando colectivamente cuando se lo requirieran. Yo siempre les indico más, esto sucede mucho cuando la persona tal vez no tiene una experiencia laboral, personas que vienen egresadas de colegios técnicos o de colegios normales o de la universidad, nada más habían estado en su proceso formatorio. Yo siempre les indico que hablen sobre sus experiencias que hayan tenido a nivel social. Muchísimas veces tenemos actividades extracurriculares, voluntariados, asistencia en algún centro religioso y demás. Entonces, cuando hacemos una pregunta y no tenemos la experiencia laboral, podemos abordar una ejemplificación similar en base a lo que yo he realizado. ¿Cómo si trabajo en equipo? Ok, una vez estuve en un voluntariado donde hice X tarea y pude percibir esto y demás. Ok, esas serían como señales que el reclutador tiene para decir si esta persona sabría jugar en equipo cuando se le requiriera, ¿verdad? Y por así decirlo, ¿cómo mide, cómo evalúa? Aparte de contarle su experiencia, porque claro, es decir, si esta persona se cree el 10 del equipo, y, ¿verdad? O bien eventualmente sabe estar en banca. Uno en los trabajos ocasionalmente le toca meter el gol y otras veces le toca ser el que cierre de pronto alguna. ¿Cómo lo mide el reclutador esas posibilidades distintas que tenga ese potencial colaborador? Ok, nosotros normalmente, bueno, en mi caso normalmente ejecutamos entrevistas por competencias, donde podemos visualizar si la competencia se presenta o no se presenta. Uno de los mecanismos para ejecutar este tipo de entrevistas va a ser la metodología STAR, donde vamos a tener una situación, una tarea, una acción y al final cuál va a ser el resultado que me va a brindar. Cuando nosotros desarrollamos lo que serían las consultas, va a ser muy conversatorias, muy naturales, donde podemos ir evaluando si realmente la persona pudo desarrollar una opción que me diera un resultado positivo o tal vez un resultado negativo. Aquí es donde yo puedo medir el nivel de competencia. Beatriz, ¿qué hacer después de la entrevista? Porque ya, digamos que ya fui, pasé, me preguntaron lo que me preguntaron, vieron los familiares, le pregunté cómo te fue, cómo te sentiste, ¿verdad? Es algo natural, o uno con uno mismo se pregunta qué hacer, qué seguimiento hacer, cuál es el más conveniente, porque menos que la empresa tiene sus tiempos de decisión. Hoy también no se tiene como gente lista, pero no necesariamente porque se va a contratar hoy, sino para futuros momentos. ¿Qué hacer para de pronto mostrar interés o seguir mostrando interés, pero por así decirlo, sin presionar a la empresa, que tampoco lo querrá? Es también, como lo indicaste, es muy importante dar seguimiento, pero un seguimiento adecuado. Finalizamos la entrevista, puedo solicitar el feedback de la entrevista para saber cómo me desempeñé y también empezar a la semana, preguntarle, cuando se está finalizando la entrevista, preguntarle al reclutador cuánto tiempo está demorando el proceso, para tener conocimiento si tengo que esperar una semana, 15 días, si el proceso está más bien en fases a finalizar.
y dependiendo de las respuestas que también te da el reclutador, no, el proceso lo estamos iniciando, podemos durar en esa fase 15 días, cuando se va acercando a esa fecha, está el seguimiento. ¿Cómo damos seguimiento? Podemos enviar un correo electrónico al reclutador a cargo de lo que fue mi entrevista como tal. Entonces, como recomendación también se da cuando estamos en la búsqueda de empleo, aspiramos a diferentes compañías. Entonces, nosotros como candidatos o aspirantes a un empleo tenemos que tener registro a cuál compañía aplicamos y a cuál posición aplicamos, porque puede suceder que tal vez se atrasó un poco más el proceso de reclutamiento, no fueron unos 15 días, tal vez fueron unos 22 días, volvemos a contactar al candidato y el candidato nos recuerda cuál posición aspiró. Claro, ahora por feedback, ¿qué tanto, cómo entender ese feedback? ¿Qué tanto puedo preguntar yo? Porque uno quisiera saber cómo estuve, de 8, de 9, de 100, ¿verdad? O que es un feedback nada más de plazo, de que en cuánto tiempo tomarán una decisión o qué debo hacer. O sea, ¿qué tanto puedo preguntar? ¿Es un derecho o depende de cada compañía decirle cómo estuvo en la entrevista a la persona? Se puede consultar de manera cómo me desempeñé yo para aprendizaje y oportunidades de mejora que pueda tener en el proceso de reclutamiento. No, no quiere decir de que necesito que me digan si pasé o no pasé, sino que cómo me desempeñé, cómo pudo verme el reclutador, si hablé muy rápido o muy despacio, y lo podemos pedir con total naturalidad. Ya. Magnífico, estamos aprendiendo mucho en esta Feria de Empleo 2023 de la Universidad Estatal a Distancia, un esfuerzo de la Cátedra de Recursos Humanos aquí de la Escuela de Ciencias de la Administración. Beatriz, ya usted lo ha adelantado, pero si tuviéramos como que puntualizar las principales diferencias entre una entrevista virtual y una presencial, ¿cuáles señalaría usted? Muchísimo cómo voy a ejecutar mi entrevista. Si es, por ejemplo, presencial, si es presencial, tengo que cuidar muchísimo la puntualidad. Tengo que Ujú, cuidar muchísimo mi, mi lenguaje corporal y también cuidar mucho mi presentación personal. ujú, Asistir a la entrevista de manera puntual, de conocer quién me va a recibir en la entrevista y cuando estoy durante el proceso, cuidar mucho el lenguaje corporal. ujú. En Esa es en la en presencial. la presencial. En la virtualidad, previo a lo que sería la entrevista, necesitamos verificar que todos nuestros dispositivos estén funcionando. Entonces, por Ujú, ejemplo, si la entrevista es a las 9 de la mañana, yo siempre les digo a los aspirantes, traten de que ya a las 8:30 ustedes tengan todo listo, que ya hayan verificado que el video funciona, que el volumen funciona, ujú, micrófono funciona, que el espacio físico donde vaya a estar no tenga distracciones, no haya mucho ruido ambiente, que sea un lugar ujú, con calma para que usted pueda prestar realmente atención. En la virtualidad también hay que cuidar mucho nuestro lenguaje corporal también, a pesar ujú. de que tal vez la cámara solamente va a enfocar un lado de mi cuerpo, necesito cuidar ese lenguaje corporal, también tener una buena presentación y sobre todo en la virtualidad prestar mucha atención a lo que se está realizando, porque nos puede suceder que estemos en una entrevista y tengamos varias páginas abiertas y me distraiga por esto. Por así decirlo, que algún dispositivo tecnológico, que es la plataforma hoy en la cual se dan las entrevistas virtuales, algún desperfecto es asemejable a una llegada tardía, por así decirlo, en S- cuanto a virtual y presencial. Sabemos que puede suceder. También hay que estar nosotros abiertos a esto porque puede pasar que me voy a conectar y de haya una caída de internet y demás. Ujú, Lo que sí podemos decir que tal vez no es aceptable es que la persona no haya verificado estos dispositivos previos. Las claro, incidencias pueden suceder. sí, sí. Por eso siempre hay que verificar si ya sucede una incidencia, si la persona se conecta 5 minutos antes, va a tener tiempo de reacción para poderla resolver. Claro. Si no verificas tu dispositivo y justo no servía tu micrófono, ¿cómo lo vas a responder en el momento? Y si Ujú. la entrevista está pactada para 35 minutos, es porque el reclutador tiene solamente 35 minutos para su evaluación. Mientras configuras otro micrófono y demás, puedes perder unos 5 o 10 minutos que van a ser valiosos en tu candidatura. Por así decirlo, Beatriz, ¿cuánto tiempo antes, digamos que amanezcamos, la entrevista es a las 10 de la mañana, empieza a 8:30 de la mañana, llovió anoche tremendamente, estamos en invierno, va a Ujú. seguir lloviendo y puede haber problemas de conectividad.
¿verdad? Ujú, Que se nos dan a la hora menos deseada. Pero, ¿qué hacer mejor con el reclutador? Empieza a tener problemas de internet, 8:30, 9 de la mañana, no se me, no se me está reparando, no por error mío, mi micrófono funciona, pero tiene ese problema. Es mejor solicitar alguna posposición, explicarlo. Puede ser que eso se resuelva hasta el último momento y en 5 minutos todo ujú, empezó a funcionar, pero ¿qué es mejor en un momento tan clave para un aspirante? ujú. Ya esas situaciones realmente las hemos Ujú. visto varias No veces. son tan supuestas No, entonces. no son supuestas, en realidad es algo que en esta nueva normalidad sucede. También a nosotros como reclutadores nos puede suceder en el momento. Si hay una posibilidad de tener un plan B como otro Ujú. dispositivo donde podamos realizar la entrevista, sería excelente. Si no existe esa posibilidad y vemos de que, no sé, hubo un apagón de electricidad no, o hubo una falla de internet, buscar tal vez los medios para contactar al reclutador y decirle, estoy presentando este problema. Ujú, ujú. Y darle también como ese seguimiento, esas indicaciones previa a lo que sería la situación. Nada, no es, lo que no es recomendable es tal vez simplemente no conectarse Claro, y decir a las 8 horas del proceso tuve un problema. claro, claro. ¿Servirá de algo, por ejemplo, que la empresa, el reclutador, le diga, bueno, es virtual, y la Ujú, persona diga, mire, para estar seguro, yo puedo contar con que yo voy porque, digo, pueden pasar también vicisitudes de manera presencial, pero controlo más mi tiempo porque sé cuando tomo el bus, el tren, etcétera, el vehículo, que no cuando es virtual, que me puede complicar la vida el ujú. internet, más en ciertas zonas con problemas de conectividad. Por así decirlo, contraofertar, yo puedo ir yo a la entrevista en lugar de que sea virtual. Ujú, Pregunto. nota. Excelente pregunta, en realidad. Esto va a depender también de cada tipo de lo que sería las compañías como tal, porque hay que ver si también la compañía Claro. está en un trabajo 100% remoto, si la persona realmente se puede este, movilizar para lo que sería Recibir también una recibir persona. a una persona como tal. Igual si la persona ahora que estamos con todo esto de que tal vez por un resfrío te capacitas y Claro. demás, la virtualidad nos ayuda a poder tener esto bajo control. Se puede valorar y se puede conversar con el reclutador para ver si sería una manera también más factible, pero siempre hacerlo con tiempo. Magnífico, ¿no? Ujú, Aquí imaginamos posibles escenarios también, ¿verdad? claro. Que se puedan presentar porque la persona que está queriendo, lo decíamos en la conversación de la mañana, quiere entrar al mercado laboral y Ujú, por una situación que le pueda ocurrir a uno, no siempre es posible un plan B, por así decirlo, porque ujú, correcto. puede ser que el vecino o el del otro tenga el mismo problema de la luz, ¿verdad? Entonces, de eso se trata también, no perder estas oportunidades que estamos conversando, la entrevista laboral en esta Feria de Empleo 2023 de la Cátedra de Recursos Humanos. Beatriz, otras diferencias que considero está importante de recalcar entre una entrevista virtual, evidentemente lo tecnológico es fundamental, pero lo presencial, decíamos también esperar a que le pregunten, no contestar más de lo que le pregunten, salvo que le digan preguntas de Ujú. desarrollo, por así decirlo, como decían antes, ¿qué es lo más conveniente? Ser muy concreto cuando das tus respuestas. También cuidar, como siempre lo hemos dicho, cuidar tu lenguaje corporal, Ujú. cuidar lo que es tu lenguaje, no verbal y tener una comunicación asertiva. Pero realmente hay que tener mucho concreto con lo que estamos, respondiendo, que Ujú. las ideas sean claras, que tengan un orden específico y que puedan llegar al punto que realmente tienen que llegar. Claro, porque usted decía contestar lo que se le pregunta, Ujú, o puede ser que la persona no entendió lo que le preguntan, que el reclutador le puede preocupar, usted no me ujú, está entendiendo lo que le estoy preguntando, o bien que en efecto, bueno, de pronto el reclutador no ha sabido plantear bien la pregunta, diría yo, ujú. para que lo pueda, pero en una persona que está queriendo aspirar, siempre va a pensar que es de ella el error, de que no Ujú. es, y eso lo pone más nervioso para el desarrollo de una conversación, ¿no? Claro, no, en esos casos hablar con la veracidad.
y indicar, No le comprendí bien la no pregunta. entendí bien la pregunta, me podría repetir. Y entonces nosotros también como reclutadores hacemos un cambio y tal vez decimos, no, mira, no me entendió con este lenguaje, hablemos de esta otra manera. Y ya ahora sí desarrollar lo que se está solicitando. Pero si no entiendes la pregunta, habla con la verdad y no la entendí, me puedes volver a repetir. Hemos conversado muchísimo de las competencias o calidades de la persona que aspira. ¿Qué hay del reclutador? ¿Cómo es el reclutador ideal? ¿Qué debe tener? ¿Qué sensibilidades debe tener para estos momentos donde, repito, se están manejando sueños, ilusiones de las personas? Quieren, hay, más en estos tiempos hay personas que están desanimadas de buscar trabajo y hay mucha necesidad, Beatriz, en ese sentido. ¿Qué capacidades son importantes de un reclutador hoy día? Ok, muy excelente esa pregunta porque realmente no solamente el proceso es para el candidato, también es el reclutador que lo está ejecutando. Un reclutador debe ser una persona empática. Debemos comprender que estamos ante una persona que tiene sueños, que quiere iniciar su vida laboral, que quiere estar dentro de lo que sería la compañía a cual estás aplicando. El reclutador debe de hacer un momento inolvidable para el candidato, porque el proceso se debe disfrutar. El candidato, a pesar de que tenga nervios y demás, debe disfrutar estas interacciones con la compañía, porque también el reclutador es la primera cara de la compañía. Si veo que el reclutador tal vez no gestionó su trabajo, no le dio mayor importancia y demás, ¿qué me puede decir a mí como candidato de ese lugar? Entonces, realmente es muy importante que el reclutador sea empático, que el reclutador reciba a la persona en su manera puntual, de que le dé un espacio a la persona, que vea a un ser humano, no solamente una posible contratación, y que disfruten el proceso ambas partes. Porque me imagino también, ahora lo decía usted, Beatriz, que la persona, si no es contratada por distintas situaciones, de pronto es importante que sepa por qué no fue seleccionada, para que continúe mejorando sus capacidades, fortaleciendo sus debilidades eventualmente. En ese sentido, si la persona se quedó con esa sensación positiva de que tuvo posibilidades, pero tiene que mejorar en ciertas áreas, o bien que fue, por así decirlo, que no le cayó bien, porque algunas veces no, es que no hubo empatía, como dice usted, con la persona, que esa persona que salga de allí mejore para aspirar, puede ser de nuevo a la misma compañía, en otra entrevista o bien en otra que requiera sus servicios. Para eso sería lo que es el feedback como tal. El feedback va a ser la oportunidad donde yo pueda ver como candidato cuáles son mis áreas de mejora. Y si vemos de que no pasamos una entrevista laboral y demás, podemos solicitarle a nuestro reclutador que nos ayude a mejorar, que nos dé tal vez su retroalimentación de qué podría ser una oportunidad que me pueda dar un resultado a futuro. ¿Con quién es pertinente, Beatriz, prepararse para una entrevista, por así decirlo? ¿Con un amigo? ¿Con un familiar? ¿Con quién es? Hablamos de eso, prepararse para el día siguiente, voy para la entrevista. ¿Con quién es bueno hoy conversar? ¿Qué tan rigurosa siente usted que debe ser esa preentrevista, por así decirlo? ¿Alguien que sea duro o alguien que sea suave? Porque cuando estés frente a la prueba con la persona que te está reclutando, ese es como ese no puedes decir como, pero de pronto a la persona con la que decidas con quién prepararte, sí puedes decir, mira, me ayudas a ver cómo ando en estas respuestas o cuál es la recomendación en ese sentido. Okay. Yo le daría como recomendación que la persona, si se va a preparar con un roleplay y demás, con alguna amistad o algún familiar, que la persona que vaya a representar al entrevistador también se prepare, lea la posición de trabajo, investigue en internet cuáles puedan ser posibles consultas, que se pueda dar en una entrevista laboral y que ambos estudien y desarrollen un buen papel. ¿Qué puede hacer este compañero? Ver cómo su comunicación se está efectuando, ver si estás hablando muy rápido, si estás respirando, porque nos pasa mucho que a veces la persona habla muy rápido y no respira, si está comportándose bien corporalmente. Entonces, en realidad, esa ayuda la puedes ejecutar con alguien que tenga ese conocimiento o que por lo menos lea la posición a la cual va a aplicar la amistad para poder gestionar el rol. Beatriz, gracias.
Beatriz Cordero Felicidades. Pérez, ella es licenciada en psicología y es especialista en reclutamiento. Solo por favor, Beatriz, su correo electrónico, por Claro, favor. nos pueden contactar a lo que sería el correo recruitmenteam@dhl.com. Cualquier persona de reclutamiento, del staff de reclutamiento puede hacer lo que serían las anotaciones y demás si hubiera alguna consulta. Magnífico. Hemos conversado, hemos aprendido, más que conversar, hemos aprendido con Beatriz Cordero Pérez. Ella es licenciada en psicología y especialista también en reclutamiento y en gestión de talento humano en esta Feria de Empleo 2023 de la Cátedra de Recursos Humanos aquí de la Escuela de Ciencias de la Administración.